Es un gusto, hermanos, saludarles a cada uno de los presentes y a cada uno de los que en alguna parte de este bonito planeta pues están viendo este mensaje. El plan en esta mañana es que sea Dios el que nos enseñe y el que nos despierte, el que nos recuerde lo que ya hemos estudiado en la semana y aquel que nos enseñe algunas cosas que tal vez no las pudimos captar en esta semana que ya pasó. Sucede muchas veces que está hablando aquí el predicador y ustedes parece que están atentos, pero si en ese momento les decimos o hacemos una pregunta de lo que acabamos de decir, ¿qué sucede? No sabemos. Hermanos, pongamos mucha atención a lo que Dios quiere decirnos en esta mañana y vamos a orar a nuestro Padre. Confiando, Padre Santo, únicamente en la preciosa sangre de Cristo Jesús que limpia todo pecado. Confiando en Él, confiando en tu Santo y Divino Espíritu, Señor, nos ponemos en tus manos para que nos tomes como instrumentos de justicia y que a través de estos labios inmundos, sucios, a través de esta mente, puedas tú transmitir el mensaje y las palabras ya que has preparado para cada uno de mis hermanos que están en este lugar y aquellos que están en alguna otra parte. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos escuchado alguna frase o alguna vez esta frase que dice así: la cereza en el pastel. Esto significa algo extra, algo que no está contemplado. ¿Sí? Vamos a ver el libro de Lucas, capítulo 2. Hermanos, en esta mañana la lección de escuela sabática se llama El poder de la resurrección de Cristo. Lo que estamos haciendo ahorita es una pequeña introducción. Vamos a hablar del poder de la resurrección de Cristo. Pero hay algunas cosas que tenemos que entenderlas y entenderlas bien y muy bien. No es el plan de Dios que tú aceptes las cosas simplemente por aceptarlas. El plan de Dios es que tú las entiendas. Cuando tú las entiendes, tú las puedes explicar a los demás. Cuando tú solamente las aceptas, a veces no vas a poder dar respuestas a algunas preguntas y a veces te vas a confundir. Libro de Lucas, capítulo 2, versículo 8 en adelante. No estamos en diciembre. Dice el versículo 8 así: y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Versículo 9: he aquí, el ángel del Señor vino sobre ellos, y la gloria del Señor los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Versículo 10: mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Versículo 11: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En ese momento, hermanos, en ese momento se da un mensaje. En ese momento hay una verdad presente para ese tiempo. ¿Qué verdad presente será, papá? Para ese tiempo. Hermanos, ahí está. En ese momento, la verdad presente es que Cristo nació. ¿Qué mensaje tenía que estar? ¿Qué mensaje iba a dar el pueblo en ese momento? Cristo nació. Cristo nació. Señores, Cristo nació. Amigos, Cristo nació. Ese era el mensaje en ese momento. Esa era la verdad presente.
un poco de tiempo y ahora Cristo empieza a predicar, a darse a conocer como el Mesías. ¿Sí? Y él empieza a decir así: el reino de los cielos se ha acercado. Y hay alguna persona que dice así: hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado a Cristo, el Mesías ha venido. Para ese momento, ¿qué verdad presente era? El Mesías. Hemos encontrado al Mesías. A ver, hermanos, sí me estoy dando a entender. Sí. Para ese momento, la verdad presente ya no era Cristo nació. No. ¿Por qué ya no era Cristo nació? Ya Ya había pasado que todos lo sabían, hermanos. Pero para ese momento, la verdad presente era que hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado al Mesías. ¿Y qué dice el Mesías? Ah, pues que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Esa era la verdad presente. Pasó un poco de tiempo y entonces Cristo muere. Sí. Cristo resucita y en ese momento, cuando Cristo resucita, dice el libro de Mateo, capítulo 27, que resucita mucha gente con él. Y esta gente que resucita con Cristo empieza a predicar. ¿Qué cosa empieza a predicar a aquellas personas? Cristo resucitó, Cristo resucitó, Cristo resucitó, Cristo ha resucitado. Nosotros somos. ¿Cuál era la verdad presente para ese momento? Cristo Cristo resucitó. Cristo resucitó. Cristo había resucitado. Para ese momento eso constituía la verdad Presente. presente. Así es. Ahora escuchen, hermanos, lo que voy a decir. Hay dos enseñanzas que el diablo ha atacado de una manera grande. Dos enseñanzas. Una de las enseñanzas que el diablo ha atacado de una manera grande tiene que ver con el santo día de reposo, que es el sábado. Pero otra de las enseñanzas que el diablo ha atacado de una manera grande es, ¿qué cosa? La resurrección. La resurrección de Cristo. Y para atacar esta enseñanza de Cristo de la resurrección, entonces el diablo ingenió una teoría que tiene que ver con la inmortalidad del alma. ¿Sí se entiende? Bien. Ahora, en la iglesia de Corinto, ¿qué había pasado? ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Sabíamos que no había Ya había atacado el diablo esa doctrina con ideas falsas. Esa enseñanza ya la había atacado. ¿Sí? Hermanos, hay un asiento de este problema de lo que estaba sucediendo en Corinto. Hay un fondo, y ese fondo tiene que ver con la iglesia de Corinto. Número uno, no estaba predicando la resurrección de Cristo. Número dos, había permitido que llegaran doctrinas a la iglesia que era contrario, era un ataque a la enseñanza de la resurrección. Hermanos, no sabemos en qué momento el diablo metió la enseñanza a la iglesia en contra de la resurrección. No sabemos de qué manera el diablo se las ingenió para meter esa doctrina, esa teoría de que los muertos están vivos dentro de la iglesia de Corinto. Hermanos, ¿le había dado el resultado? Sí. Número uno, la iglesia no predicó lo que debía de predicar en el momento que tenía que predicar. Y número dos, había permitido que llegara gente con esta doctrina que era de los griegos, que era del paganismo. Le habían dado la vida y entonces los resultados tienen que ver enfrentados. Hermanos, ¿estamos entendiendo? Sí. Bien, hermanos, miren, voy a hacer un paréntesis.
para que si alguien de ustedes quiere expresar alguna duda que le haya quedado en la escuela sabática, lo exprese. Y entre todos poder darle la respuesta. Bien, hermanos, si no es así, vamos a analizar un poquito la estrategia del enemigo para contrarrestar la enseñanza de la resurrección. Noten las preguntas que voy a hacer. Para contrarrestar la enseñanza de la resurrección, el diablo quitó la doctrina de la resurrección en Corintios. Sí. No la quitó, hermanos. No la quitó, pero la distorsionó. La distorsionó. No la quitó. Porque recuerden que algunos están preguntando a Pablo, oye, ¿y cómo es que van a resucitar? Sí, ya me acuerdo. ¿Qué quiere decir eso? Que sí se predicaba, pero ya estaba distorsionada. El pueblo, cuando recibe la noticia de la resurrección, de que Cristo resucitó, debió de mantenerse predicando. Si así hubiera sido, cuando hubiera querido el diablo meter la doctrina distorsionada de la resurrección a la iglesia, ¿qué hubiera pasado? No puede. ¿No puede? No puede. ¿Sí? Cuando el diablo iba a tratar de detener ese mensaje, ¿hubiera podido? No. Pero silenció al pueblo. Y ahora el pueblo estaba en la misma condición de los mundanos. No te le he puesto diciendo, hermanos. El pueblo de Corintio, en esta doctrina de la resurrección, estaba con los mundanos. Porque así como los mundanos entendían lo de la resurrección, El pueblo igual hoy en día ¿dónde estaba la cereza del pastel? en la resurrección. ¿Dónde estaba la cereza del pastel ahí? No estaba. El pueblo de Dios lo había levantado para que pusiera la cereza en el pastel. La cereza en el pastel, esa es vuestra. Pero ¿qué pasó? Estaban al mismo nivel. Hermanos, ¿alguien me está entendiendo? ¿Todos estamos entendiendo? Sí. Ok. Pásenme un conflicto de los siglos, hermanos, por favor. O acá lo tomo. Acá está una buena foto. Muchas gracias. Okay. Es para mostrar lo bonito que está. Primero Tesalonicenses, capítulo 4. Hermanos, ojalá entendamos el mensaje en esta mañana. Nos vamos a librar de muchos problemas. Primero Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, hermanos. Alguien que se ponga de pie, lo lea bien bonito. Tranquilos. ¿Tres qué? 4, del 13 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Sí. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Amén. ¿Quién no había escuchado esto?
No lo habíamos escuchado. Ahora va una pregunta, hermanos, sinceramente, hablo a sus corazones y ustedes en el nombre de Cristo Jesús. ¿De veras creemos esto? Amén. Amén. Hablo a sus corazones, ¿de veras lo creo? Amén. Yo espero que sí sea. Bien. ¿De qué habla este pasaje? La resurrección Venida del Señor, solo de Cristo. Hermanos, y de todos aquellos que murieron. y dice ahí algo del poder que tiene la resurrección de Cristo. Consolados con estas palabras. La resurrección de Cristo consuela a muchos hermanos. Amén. ¿Sí o no? Sí, amén. Si no, todo es vano. Si no fuera por la resurrección de Cristo, Somos los más miserables. hermanos, ahí está la resurrección de Cristo. Cristo viene en las nubes de los cielos. Amén. Al final trompeta resucitará a los que duermen en el polvo de la tierra. Amén. Nos llevará con él y estaremos siempre con el Señor. Amén. ¿Quién tiene esperanza de resucitar en esta resurrección que dice Pablo? No sé, pues, ¿y ustedes no? Amén. A ver, ¿quién tiene esperanza en esta resurrección, hermano? Levante su mano derecha. Amén. Ya morí. Ahora viene la cereza del pastel. Ahí encontramos el mensaje de la resurrección, como todas las iglesias. Y ahorita que yo les pregunté, ¿quién tiene esperanzas de resucitar en esta resurrección? Todos algunos levantaron su mano. Ahora escuchen esto. La cereza del adventismo, el toque del adventismo, la cereza del pastel. Les recomiendo dos capítulos para esta lección. Uno se encuentra en el deseo de todas las gentes, es el 81. Y otro es el conflicto de los siglos, es el 41. El 41. Pongan mucha atención, hermano, porque si no se van a perder y no van a perder volando una cosa. Les pregunté quién tenía esperanza en resucitar en esto que leyó nuestra hermana. Y algunos levantaron las manos. Ahora escuchen, vamos a ver la cereza. Vamos a ver el toque del adventismo, vamos a ver lo que es diferente a lo que las iglesias predican, aquellas que creen en la resurrección. Espero que capten el mensaje. Esa medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor, sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada, los ríos dejan de correr, nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas diciendo, hecho es. Apocalipsis 16, 17. Ahora escuchen esto. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una señal al soplo del viento y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el sitio del huracán como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota y hincha con las olas del mar. Su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas, los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las entorpecidas olas. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Pedrisco grande, cada piedra como del peso de un talento, hace su obra de destrucción.
Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Hermanos, ¿qué cosas son los terremotos de Venezuela, Perú, México, comparado con esto? Ahora escuchen la parte que nos incumbe ahora. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Ahora escuchen esto, hermano. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que le traspasaron, Apocalipsis 1:7, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Y yo pregunto, ¿esto es de lo que escribió Pablo? No, de eso no escribió Pablo, hermanos. Pablo está hablando de una resurrección general y aquí está hablando de una resurrección especial. Hermanos, no se de... No. Como adventistas creemos en una resurrección especial, ¿cierto o falso? Sí, cierto. Entonces, nosotros no creemos, hermanos, como el cristianismo lo cree de la resurrección general, nomás una no, como adventistas creemos en la resurrección especial. Esto lo habla Daniel capítulo 2 y versículo 2. Aquí en esta resurrección especial, ¿quiénes van a resucitar? Ustedes y yo. A ver, hermanos, a ver, va otra vez. Miren quién va a resucitar ahí. Miren quién va a resucitar ahí, hermanos, miren. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto. ¿Quiénes son aquellos que murieron en la fe del mensaje de los tres ángeles? ¿Quiénes? Nosotros. Este tiempo, pues ya. Sí, hermanos, ¿sí se entiende la diferencia? Sí. ¿O no se entiende? Sí se entiende. Aquí me está hablando de la resurrección de aquellos que murieron antes del mensaje del tercer ángel, no. Aquellos que murieron antes del mensaje del tercer ángel, ellos resucitarán en la resurrección general de la cual escribió Pablo ahí en Tesalonicenses que leyó la hermana. Pero aquí está hablando de la resurrección especial, donde hemos creído como adventistas que vamos a resucitar todos aquellos que morimos bajo el mensaje del tercer ángel. ¿El tercer ángel en qué fecha se da? 1840. 1844 para acá. Toda aquella gente que hayan muerto de 1844 para acá son aquellos que murieron bajo el mensaje del tercer ángel. Así es que tú y yo, si es por la gracia de Cristo Jesús que llegamos a resucitar, no va a ser en aquello que escribió Pablo. En la general. Como pueblo allá de tiempo de Corintio, hermanos, llegó el momento que estaban viviendo el asunto de la resurrección como todos los demás. Y hoy nosotros parece que también, pero Dios nos levantó para que pongamos la cereza, para que digamos algo extra, para que seamos más específicos y nos demos cuenta que hay una resurrección general, pero también hay una resurrección especial. Esta resurrección especial es justamente, hermanos, para todos aquellos que conocen el mensaje adventista de 1844 para acá. Ahí estás tú y ahí estoy yo. Eso es verdad presente, hermanos. Eso es verdad presente. A ver, ¿algún comentario, alguna duda? Yo digo que hoy en día la verdad no se predica, el adventismo no predica sobre la resurrección especial. Esa es la cereza del pastel, esa es la cereza del pastel que yo esperaba ver aquí. Porque este folleto no va para toda la Una vez gente. que escucho resurrección Nomás hablo especial. de Pablo. Sí, nomás habla de la resurrección general. No le da énfasis a
hasta la resurrección especial. Ajá, Ni esa no está. siquiera habla de no, por lo menos. Ajá. Entonces, el pueblo de Corintio tuvo ese problema, hermanos. Llegó a ver las cosas como los demás. Sí. Ella no les quitó la doctrina, pero se las distorsionó, se las dio bien superficial. Y hoy nosotros Estamos igual. No predicamos. por eso, hermanos, es importante que estudiemos. Es importante que nos demos cuenta que somos adventistas. Los adventistas no es una iglesia normal, no es una iglesia común, es un pueblo que Dios levantó para que ponga la cereza, para que dé un toque del adventismo, para que dé un toque de verdad presente. Para eso, hermanos. La sutileza del diablo fue tanta que no les quitó la doctrina, no les quitó la doctrina, se las distorsionó. Y hoy nosotros, hermanos, pareciera que estamos viendo las cosas igual que los demás. Si tratamos el tema de la resurrección, hermanos, ¿qué viste tú diferente como las demás iglesias toman lo de la resurrección? ¿Qué hubo de diferencia? ¿Dónde estuvo el mensaje adventista ahí? Hermanos, miren qué sutil es el enemigo. El asunto de la resurrección, hermanos, para el tiempo de Pablo y aún para el tiempo de Cristo, no era algo nuevo. No era algo nuevo. Daniel 12, versículo 2 ya lo decía. Isaías lo decía. Y cuando Jesús se encuentra con una de las hermanas de Lázaro y le dice, mira, tu hermano va a resucitar. ¿Qué le dice Marta? Sí, Señor, Ay, sí, pues yo sé que va a resucitar el día último. Pero había algo más, hermanos, que empezaron a predicar aquellos que resucitaron con Cristo. Aquella gavilla. Y empezó a decir, Cristo resucitó, Cristo resucitó, Cristo resucitó. Ese mensaje debieron de mantenerlo el pueblo de Corinto. Si así hubiera sido, el diablo no hubiera podido hacer lo que hizo. Hoy en día, cuando Dios levanta el pueblo adventista con un mensaje especial, pero llega el momento que ve las cosas igual que los demás, ¿dónde está el pueblo adventista? ¿Dónde está la sal? ¿Dónde está la luz? Si la sal pierde sus aguas. Hermanos, me hago entender, cómo debiéramos estar con los ojos bien abiertos. Bien abiertos. Ah, que mira, ya entendí lo de la resurrección. Hermanos, sí, pero hace falta más. La verdad presente tiene que ver con lo que está sucediendo ahora. La verdad presente tiene que ver con el objetivo que Dios tuvo a levantarnos a ti y a mí para cada tiempo. No hay diferencia, hermanos, en cuestión de la doctrina de la resurrección. Es más, para estas fechas, ¿qué diferencia de la doctrina de la Trinidad, como la vemos nosotros, a como la ve el católico? El diablo muchas veces no quita doctrinas, las distorsiona para que tú estés tranquilo. Bien, hermanos, abro otro paréntesis. Hasta aquí esto está claro. Sí. Les invito a estudiar los 2 capítulos relacionados con este tema. Capítulo 81 de Desear a todas las gentes. Les invito a leer el capítulo 41 de Conflicto de los Siglos. Con oración, si ustedes gustan. Y hago la aclaración, esto está relacionado con este capítulo, con este tema, no con otros. Bien, habla ahí de unas personas. Dice Cristo, si no es la resurrección, pues entonces ¿de qué sirve aquellos que nos bautizamos por los muertos? ¿Quién entendió esto? Hermano, nadie entendió esto. Hace un rato yo le pregunté que si había lo que no habían entendido y todos dijeron que no, que todo estaba claro, y ahora les pregunto, a ver si vieron la frase, ¿sí o no? Sí. De hecho, hay iglesias que malentienden esto Sí, y dicen, pues mi tío no fue incrédulo, Yo me yo me voy a bautizar por él y creen que haciendo esto ya el tío muerto ya... Haces caso. Pero esto no es lo que quiere decir Pablo. A ver, explícanos, por favor, ¿qué Déjame lo significa esto, encuentro, señor?
Porque de hecho el folleto ahí lo explica, hermanos, ¿eh? Sí. Ahí lo explica para que no haya duda. Entonces ahorita yo pensé, cuando les pregunté, pues sí, pues fácil. Es el 15:29. Primera de Corintios 15, versículo 29. ¿Ya lo tenemos por ahí? Utiliza la ilustración del bautismo porque en sí mismo es un símbolo, en sí mismo un símbolo de la unión del creyente con Cristo. Este es el bautismo. El creyente participa simbólicamente de la muerte y la resurrección de Cristo. En vista de ello, no tiene sentido negar la realidad de la resurrección. Sin embargo, lo que resulta difícil de comprender es lo que Pablo quiso decir con la expresión bautizados por causa de los muertos. ¿Ya la vieron? La parte del martes. Ahora escuchen esto. Se han presentado varias sugerencias, pero la mejor forma de interpretarla es como una referencia a la decisión de algunos de ser bautizados para poder volver a encontrarse en la resurrección con sus seres queridos ya fallecidos. También puede referirse a la decisión de ser bautizados en respuesta a la vida ejemplar de aquellos que habían muerto en Cristo. Ahora se tiene una idea de esto, hermanos. Sí. Espero no hacer nada malo, pero hasta donde sé, aquellas personas que se hacen llamar santos de los últimos días, ellos creen que si alguien no se entregó a Cristo, murió, ahora yo me puedo bautizarme por él. Hermanos, esto es erróneo completamente. Y aquí hay una interpretación de esas frases. Bien, hermanos, ahora díganme, ¿pasamos a otra cosa? Comentarios adelante. Sí, bueno, pues nada más decir, aunque ya lo leíste, Sí. lo que quiere decir Pablo ahí, según lo que estamos estudiando, no es bautizarse en vez de los muertos, Así es. es bautizarse a causa de los muertos. O sea, yo me voy a bautizar porque si ya una persona que está muerta y yo quiero volver a verla, pues yo me voy a bautizar para tener esa esperanza, ¿no? También es lo que está diciendo, no en vez de, sino a causa de. Así es. Bien, hermanos, ¿qué tiene que ver la resurrección con las gavillas? Cristo las primicias. ¿Y qué tiene que ver la resurrección con las primicias? El tipo con el artítico. Levítico capítulo 23, versículo 10. Desde allá se miraba el asunto de las gavillas. Y esto no es otra cosa que aquella persona llevaba las mejores espigas, como las primeras en el año. Esto era la garantía de que iba a haber una cosecha buena. Eso era la garantía. No, llegaron unas espigotas grandototas. Seguro que la cosecha viene, pero bien. No había ninguna duda. Dios nunca les falló. Esto era un adelanto que Dios les daba de lo que iba a ser la cosecha. No había ninguna duda. Ahora, cuando vemos aquí que Cristo son las primicias, así como Cristo resucitó, no hay ninguna sola duda de la resurrección. De que va a volver. No hay ninguna sola duda. No hay ninguna sola duda en tu mente y en mi mente de la resurrección. Porque ya Cristo ya lo mostró. Esta era una de las enseñanzas que Dios quiso mostrar al pueblo de Israel, el asunto de las gavillas. Esto se hacía en el año 3 veces, me parece. ¿Ibas a decir algo? Sí, aparte tenemos la seguridad no solo porque Cristo resucitó, sino por todos aquellos que resucitaron con Él. Esas eran las primicias. De hecho, cuando Cristo ascendió al cielo, pues se llevó, ¿verdad? Se llevó. Muchos creemos que resucitaron a aquellos hombres que ya vimos, que no hay duda, porque esos hombres que resucitaron anduvieron predicando que Cristo había resucitado y ellos dieron testimonio. De hecho, la Biblia dice que muchos de ese momento conocían a aquellos que decían, estos estaban muertos.
¿Cómo es que están vivos? Estaban muertos. Y entonces ellos decían, pues Cristo nos resucitó, ¿no? Y pensamos que pues los resucitó por un tiempo y después volvieron a morir. Pero Cristo llevó de esos mismos y ascendió al cielo junto con estas personas. Entonces esas fueron las primicias que Cristo llevó a su Padre, ¿sí? Y esto da la garantía que así como Cristo resucitó y resucitó a todas aquellas personas, pues también que tiene el poder para resucitar a todos los que duerman en Jesús. Escuchemos esto, hermanos. Dice el texto así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Quién? Cristo. Si Cristo resucitó, hermanos, no hay ninguna duda que Dios puede, Dios quiere y Dios te va a resucitar a ti. Amén. No hay ninguna duda. Hoy en día tú tienes que hacer planes para que tu resurrección sea con los justos, los que murieron creyendo en Cristo, y no vayas a resucitar con los que se fueron sin Cristo, pero ya sea para vida o sea para muerte. Pero tú y yo, si nos vamos a la tumba antes de que Cristo venga, vamos a resucitar. Hermanos, ¿se entiende esto? Sí. Ok. Desde el libro de Levítico se estaba hablando de la resurrección. En el capítulo 16 de Mateo, dice ahí: y desde ahí en adelante Cristo les empezó a hablar a sus discípulos de que era necesario que fuera a Jerusalén y que iba a morir, pero que iba a resucitar el tercer día. Miren, hermanos, miren esto. Algo tan claro, hermanos, algo tan claro como que Cristo se apareció a la gente, estuvo con la gente después de haber estado en la tumba, comió con ellos, lo que bien comentaba nuestro hermano, no resucitó solo, resucitó con mucha gente. Hermanos, un evento histórico. ¿Cómo es posible que ese evento histórico, cómo es posible que ese evento que se había mencionado hace muchos años atrás, cómo es posible que el diablo se las ingeniara para distorsionar esta doctrina de la inmortalidad del alma o de la mortalidad del alma en la iglesia de Corinto? ¿Cómo es posible que suceda eso, hermano? ¿Se entiende lo ilógico? Hermanos, es algo tan clarito, pero ¿cómo el diablo trabajó para que esto pudiera darse así? Ahora, miren el ataque a esta creencia. Pensemos por un momento, hermanos, de que cuando las personas mueren, inmediatamente se van al cielo, se van al purgatorio, se van a otro lado. Por un momento pensemos esto. Si esto fuera así, ¿de qué serviría la resurrección? ¿Qué tan importante fue la resurrección? Queda fuera a ver. ¿Qué directito le vamos a hacer? Miren lo que hizo el diablo: quitar de la mente de la gente la importancia de la resurrección. Sería estar muy justo de parte de Dios que si ya están en el cielo y los haga bajar a la tierra, resucitar, regresar a la tierra. Y lógico, hermana. Y lógico, bueno, si ya están allá, ¿a quién va a resucitar? Ahora, miren este punto, hermanos. Pensemos un poquito en esto. El diablo echó por tierra la doctrina de la resurrección. ¿Cierto o falso? Con palabras y frases indirectas, enseñanzas indirectas. ¿Y de qué sirve la resurrección? No tiene ningún valor. Tú cuando mueres te vas a ir al cielo si eres bueno. Si eres malo te vas a otro lado, si eres medio a otro lado. Ya sé que confíes en ti mismo para salvarte. La resurrección, aquí O si te vas al infierno, porque que otra persona rece por ti y te saca de ahí. Atacó el enemigo de una forma directa la resurrección. Y al atacar la resurrección, atacó el estado de los muertos. Porque el estado de los muertos, la Biblia dice, cuando habla de los muertos, que están dormidos. La Biblia dice que los muertos están dormidos. Pero esta teoría del enemigo que contradijo
y contraatacó y atacó la doctrina de la resurrección. Esta doctrina dice que las personas no mueren. Dice que las personas solamente cambian de aquí a otro lado, pero están vivos. En otras palabras, está diciendo que los muertos están vivos. Cuando eso es contrario a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Hermanos, aquí tenemos que hacerle caso a Pablo. Ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor, porque miren, si esto tan clarito, hermanos, en poco tiempo, ni siquiera pasaron 100 años, y ya el diablo se las había ingeniado para echar por tierra esa creencia. No había redes sociales, hermano. Bueno, quién sabe. Pero el diablo se las ingenió. Miren. Ahora, ¿qué creencias aquí y a mí nos ha quitado? ¿O está preparando para quitárnoslas? ¿Cuáles serán esas creencias, hermano? Mira qué engaño más sutil. Pensar que lo que te presentaron en esta semana de la resurrección, eso es todo. Qué engaño más sutil, hermanos. Y muchos se la comieron. Ay, qué bonita es la resurrección, qué bonito. Sí. Pero el mensaje adventista, ¿dónde está? ¿Dónde está la resurrección especial? Hermanos, me hago entender. ¿Sí? El mismo día, hermanos, el mismo día que el sacerdote en el antiguo Israel mecía la gavilla, en ese mismo día Cristo murió. En ese mismo día. Qué grandeza de Dios, hermanos, y qué sabiduría tan grande de nuestro Dios. Hermano, preguntémonos, ¿habrá algunas doctrinas que tú te has conformado de una manera superficial? A veces, hermanos, cuando alguien nos quiere dormir, nos arrulla bien, bueno, y ni cuenta nos damos a qué hora nos dormimos. Y hay alguien que nos quiere dormir. Tal vez no te quite la doctrina del todo, no te haga que la aborrezcas, te la va a dejar, pero bien distorsionada, bien incompleta, bien superficial. Si hace 60 años tú pones a un adventista y pones a un metodista, a un testigo, y les dices, a ver, háblanos de la resurrección. Le dices al adventista y te va a dar su punto de vista. Y luego le dices al testigo, háblame de la resurrección. Y te va a hablar su punto de vista. Hermanos, hace 60 años había una diferencia enorme. El testigo no te iba a hablar de la resurrección especial de la realización. Pero hoy en día pones a un testigo y a un adventista y le dices, a ver, háblame de la resurrección. Posiblemente lo que te diga él. ¿Dónde está la cereza? ¿Dónde está el toque del adventismo? ¿Dónde está el adventismo, hermano? ¿Qué pasó con él? ¿A dónde se fue? Hermanos, ¿me hago entender? Vuelvo a hacer la pregunta que hace un rato. ¿Qué tan seguro estás tú de que Cristo te puede resucitar? Pregúntate nada más de eso. Mira, déjame decirte algo. Si tú estás seguro que Cristo te puede resucitar, estás seguro que Cristo puede resucitar a tus familiares. Eso quiere decir que cuando un familiar se te muere, yo no digo que no te pongas triste. Sí vas a llorar, pero no te pongas incontrolable. Porque si tú te pones incontrolable, no crees en la resurrección. De hecho, es lo que está diciendo Pablo. Me está aconsejando. Y entonces, bueno, hay un símbolo en el bautismo que va relacionado con la resurrección. Espiritualmente, todos lo sabemos, todos lo entendemos. ¿Quieres resucitar? Sí. Primero tienes que morir. Bueno. Sí. Literalmente, hermanos, nadie puede resucitar sin antes morir. Literalmente, físicamente hablando. ¿Y espiritualmente qué pasa? Igual.
¿Quieres resucitar, hermanos, a una vida nueva? Morir al yo. Tienes que morir a Dios, si no, olvídate de resucitar. Hermanos, hago esta pregunta, es sincera y es con cariño. ¿De veras estás vivo? ¿De veras estás vivo, hermano? Estoy muerto en mis pecados. Porque dice la palabra de Dios que hay unos que están muertos. Pecados, delitos. ¿Qué? ¿Cómo? Muertos en delitos y pecados. Ah, sí. Hermanos, aquellos que están vivos, aquellos que están muertos en delitos y pecados, no quieren resucitar, no les importa nada de eso. Hermanos, algún día tal vez Dios los resucite, pero no para cosas buenas. Porque en un momento te pasará en tu mente, me pasará en mi mente. ¿Cuántas oportunidades perdidas? ¿Cuántas oportunidades perdidas, hermano? ¿Cuántas veces escuchaste la voz de Dios? Pero no hiciste caso. ¿Cuántas oportunidades tuviste de escuchar a un predicador? ¿Cuántas oportunidades tuviste de escuchar la voz y el mensaje de ese naví? No hiciste caso. ¿Te importó algo más? Sí, pues te importó algo más. ¿Qué pasa, hermano, cuando vayas a un funeral y no sabes qué decir a la gente? Háblale de la resurrección. Porque la palabra de Dios dice que eso da qué. Consuelo, esperamos, consolados con estas palabras. Dice, para que van a volver a ver su familia. Así es. No trates de consolar a aquella persona con mentiras. No, tu esposo era bien buena gente. Nunca tomaba. Desde el cielo te va a cuidar. Y tú sabes que de eso murió. Desde el cielo te está viendo, hermano. No le digas mentira. Trata de consolarlo con la resurrección. Mira, un día lo vas a volver a ver. Un día va a estar contigo. Y yo, hermanos, no comprometamos a Dios para que, diciendo a la gente que lo va a resucitar para vida eterna. Porque nosotros no lo sabemos. Dile que va a resucitar, pero no tienes que especificar. ¿Ya voy a ver? Hermanos, en la semana estuvimos estudiando un poquito de la resurrección. Este bonito evento que Cristo nos mostró en su vida, este bonito evento que nos da la seguridad de que va a venir una cosecha, va a venir una resurrección. Yo te invito que si no crees en la resurrección, hermano, le digas a Dios: Señor, yo no creo que tú puedes resucitar más. Díselo y seguramente te va a ayudar. Sí. ¿Qué será aquel momento, hermanos, cuando estás o estoy a punto de morir? Y si yo le digo a alguien de ustedes, le digo: a ver, hermano, y ese día, ¿qué pasa si mañana te mueres? ¿Qué va a decir? Normalmente va a decir: ay, ¿por qué yo? No me quieras tanto. Porque el asunto de la muerte no la vemos igual que otros asuntos. Para Dios es igual de fácil curar a una persona de gripa a resucitarlo. Para Dios es lo mismo. Pero si yo te digo: oye, y si mañana te pones enfermo de gripa, ¿qué vas a hacer? Lo vas a tomar de una forma. Y si yo te digo: oye, y si mañana te mueres, oye, no me quieras tanto. ¿Sí me explico la diferencia? Sí. Porque vemos más grave. Así es. Pero hermanos, con los ojos de Dios tenemos que ver las cosas iguales. Porque para Dios lo mismo es curar a alguien de gripa, como ya dije, a levantarlo de la tumba. No es nada difícil. Bueno, para Dios todo es imposible, hermano. Todo es posible. Y pase lo que pase, yo no sé qué problemas tengas en tu vida, qué situaciones tengas tan difíciles, pero pase lo que pase, Cristo viene. Y pase lo que pase, Cristo vino a resucitar a su pueblo. Amén. Y entonces a llevarnos con él, pase lo que pase, hermano. Sí. Y mira el pensamiento que había aquí. Cerramos los ojos al morir
Y lo siguiente que experimentaremos será la segunda venida de Jesús. Cuando nos resucite de entre los muertos. No importa cuánto haya muerto un creyente. Incluso hace miles de años. A ver, sí, leo otra vez. No importa cuánto haya muerto un creyente. Incluso hace miles de años, en un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Una oportunidad, hermanos, para recordar que cuando Cristo venga, transformará el cuerpo, no el carácter. No el carácter. Esta es una falsa seguridad que mucha gente tiene, que cuando Cristo venga le va a transformar su carácter, le va a transformar su cuerpo. Pero la Biblia es bien clarita. ¿Sí? Dice que el carácter, así como tú te lo llevaste, así vas a resucitar con él. Te llevaste un carácter como el de Cristo, qué bueno. Pero si no, hermanos, la segunda venida de Cristo no hará ningún cambio en tu carácter. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y mira qué engaño. Si tú piensas que cuando Cristo venga te va a transformar el carácter, ¿le vas a echar ganas ahorita para que tu carácter mejore? No. ¿Qué vas a decir? Ya cuando el Señor venga. Ahí está otra doctrina que Satanás no quitó, Así es. sino que la distorsionó. La distorsionó. La distorsionó. Como lo del pecado, igual que hasta que Cristo venga podemos dejar de pecar. Así es. Hermanos, estos puntos están tan claritos. Yo te invito a que si no los has visto, los estudies. Número 1, que el pecado no se puede vencer. Número 2, que cuando Cristo venga va a transformar tu carácter, hermano. La transformación que habla la Biblia es del cuerpo. Primera de Corintios 15 está hablando de los cuerpos, no está hablando de caracteres. Filipenses habla de que transformará el cuerpo, no carácter. 3:21. Sí, estamos bien, hermano. Yo no sé si cuando Esteban estaba muriendo, por eso es que su rostro estaba como de un ángel, porque ya estaba viendo ahí a la segunda venida de Cristo, no lo sé. Y a ver, me pongo a pensar en algunas cosas, bueno, que no hay información. Aquellas personas que resucitaron en el tiempo de Cristo, aquellos que Cristo resucitó, hermanos, que tocaron, llegaron a sus casas y dijeron, ¿soy yo que resucité? ¿Qué pasó? No hay mucha información, por lo menos me encontré, ya estoy buscando información. ¿Ok? No fueron a su casa y nomás se la pasaron predicando. No hay información. Ahora, ¿su ropa? ¿Qué ropa llevaban? No hay información, por lo menos yo no he visto, ¿no? Pero lo que sí estoy seguro es lo que dice la Biblia, empezaron a predicar. Imagínense, hermanos, mi papá murió hace tiempo atrás y ahora alguien me dice, oye, tu papá anda allá. ¿Quién le dio la ¿Sí me explico, no? Sí. Entonces, bueno, son cosas tan bonitas que Pablo dice que son cosas que, ojo, no, ni oído yo, me han subido a la mente del ser humano. Son aquellas cosas que Dios ha preparado para quienes. Para los que le temen. Así es. Capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, del 13 en adelante. ¿Cómo empieza diciendo, hermano? Vamos a verlo otra vez. De pasadita. Porque a veces hay dos palabritas o dos letras que por ahí no ven, hermano. Del 13 al 13. Ajá, 4:13 en adelante. ¿Cómo dice? Mas no quiero, Ajá. hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Usted va a seguir, hermana, pero hagamos hincapié en esto. El Señor Jesús, ya por allá, cuando fue la muerte de Lázaro, dice, nuestro amigo Lázaro duerme. ¿Con qué está comparando la muerte? Con un sueño. ¿Y qué más dice Jesús? Más voy a despertar. Y ahora aquí dice que
No quiero que ignoréis acerca de quiénes. De los que No está hablando de los que están ahí en pijama, hermano. No está hablando de los que están en la tumba. Sí, me aguanta de Sí. sí. Ahora, sigue, hermano, por favor. El 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Ojo con esto. ¿A quiénes va a traer Cristo con él? A los que durmieron. ¿Cómo? En Jesús, mis hermanos. Así es, sí. En Jesús. Sí. Esta es una bienaventuranza, es una bendición grande. ¿Para quienes? Los que murieron en Jesús. Y cuando recordamos todo lo que esto involucra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, que todos son. ¿Se acuerdan de esto? Ninguna condenación hay para aquellos que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es que, hermanos, la invitación en esta mañana y creo que en la semana, pues es la invitación a que miremos nuestra vida, pero de forma especial miremos a Cristo. Si hay algo que tenemos que ponernos a cuentas con Él, hagámoslo hoy. Hoy que estamos vivos, hoy que se puede, hermanos. Mañana, quién sabe, podremos. Estemos con los ojos bien abiertos, no vaya siendo que así como el diablo les distorsionó doctrinas a los corintios, pues también nos las haya distorsionado a nosotros y un día estemos mirando las cosas tan superficial, igual que el mundo. Ojalá que no sea así. Ojalá que no sea así. ¿Qué tiempo tenemos ahí, hermano? 57. Estamos terminando. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene la vida eterna. ¿Sí? Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Cristo miraba hacia adelante, a su segunda venida. Entonces los justos muertos serán resucitados, incorruptibles, y los justos vivos serán trasladados al cielo sin ver la muerte. El milagro que Cristo estaba por realizar al resucitar a Lázaro de los muertos representaría la resurrección de todos los justos muertos. ¿Sí? La tierra se estremeció violentamente cuando la voz del Hijo de Dios llamó a los santos que dormían. Respondieron a esa invitación y surgieron revestidos de gloriosa inmortalidad, exclamando: victoria, victoria sobre la muerte y el sepulcro. ¿Dónde está, oh muerte, y tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces los santos vivos y los resucitados elevaron sus voces en un prolongado y arrobador grito de triunfo. Los cuerpos que habían descendido a la tumba con los estigmas de la enfermedad y la muerte resucitaron dotados de salud y vigor inmortales. Los santos vivos fueron transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y junto con los resucitados ascendieron para recibir al Señor en el aire. ¡Oh, qué glorioso encuentro! Los amigos desunidos por la muerte volvieron a reunirse para no separarse nunca más. ¿Alguien tiene algún ser querido, hermanos, que está en la tumba? A lo mejor todos. Si Dios quiere, por resultar ahí estaremos juntos por una eternidad. Es una bendición y creo que la mayor de todos. Aquellas separaciones que el pecado ha hecho, hermanos, no van a durar para siempre. El pecado nos separa de Dios, un día estaremos con Dios por eternidad. El pecado nos separa de nuestros seres queridos, la muerte nos separa, pero un día vamos a estar todos unidos por una eternidad, alabando y glorificando a nuestro Padre Celestial. Amén. Personalmente, hermano, yo quiero estar ahí. ¿Y tú? Amén. ¿Tiene alguien algún comentario? Dios bendiga su palabra y perfeccione este mensaje en sus mentes